No, mira, sí vino. Mm. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Gusto verte, sí, 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 igualmente. Al rato te paso a saludar allá a tu oficina. Ya me dijo Toño dónde es. Entonces, estoy enterado, sí, sí, sí. Sí, ahorita de postdoc, allá, en la Academia Cínica. Cínica, sí. Oh, es cínica con S, mira. Eso hace la diferencia. Cínica, no es. Nadie reconoce ese nombre en Taiwán, Academia Cínica. Si uno le pregunta a los locales por la Academia Cínica, nadie reconoce. Pues tiene su nombre en chino, acá está. Es el centro. Es el Song algo. Ujú. Es el centro de algo. Obviamente de chino. Ujú. Sí, Sí, claro. es la Academia China de Ciencias, básicamente. Ujú. Sí, no, es chino. Pero la gente no reconoce ese nombre. Muy poquito, solo algunas frasecitas básicas, sí. Ni hao. Seca. Seca. Puedo Entiendo. escribir hasta tres. Puedo escribir un poco, sí. Tres es uno, Dos dos, y tres. tres. De hecho, puedo escribir hasta del 1 al 10 y ya con eso se puede escribir cualquier número casi. Pero no Casi, hay que distinguen saber entre el nueve mil. centenas o cosas así. Sí, hay miles, hay cientos, hay miles, Pensé que se hay, aprender todos esos que es complicado. sí, hay 10 miles, hay 100 miles y hay millones. Y también hay, porque ese uno es el simplificado, digamos. Es chino tradicional, pero es simplificado. Pero hay todavía un sistema, el que usan en los bancos y cosas así, donde es un uno diferente, un 2 diferente, más complejo que no se puede modificar muy fácilmente, porque si no ponen un cheque un uno así, pues cualquiera puede poner un 3, ¿no? O un 2. Y entonces se puede modificar, entonces para ese tipo de cuentas, sobre todo de dinero, pues tienen todo otro serie de caracteres. Sí, sí, y de astronomía. Ahí dice astronomía aquí. Ajá, Tianwen. Ah, es el monito viendo el cielo, ¿no? Es eh, tienes día. Y Wen es como, se refiere a literatura. O día o cielo. Entonces, sí puede tener los dos Monito significados. viendo al cielo, Ujú. claramente. Sí, está como estilizado para que sea Pues que sí, Tianwen. el símbolo de arriba es cielo. Sí, eso es astronomía. Ajá. Y esta es academia Cielo es cínica. Parece. astronomía, está. Sí. Sí, entonces el nombre completo de nuestro instituto es toda la academia cínica más astronomía más astrofísica más instituto. Ok, Pero no bueno, cabe todo ahí. creo que ahora sí ya podemos comenzar el Ujú. coloquio del día de hoy. Bueno, hoy es un placer tener a este Marco Muñoz Gutiérrez, que fue estudiante aquí del instituto. Marco hizo su licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias y su maestría aquí en el instituto. Inició trabajando en cosas más cosmológicas. Después se mudó a cosas hacia el otro extremo, hacia planetas, dinámica en el sistema solar, durante su doctorado, que trabajó con esta Bárbara Pichardo. Y hizo su primer postdoc en la Universidad Estatal de Sao Paulo, en Brasil. Y ahorita se encuentra en la Academia Cínica en Taiwán. Y hoy nos va a hablar sobre sistema solar.
Así que adelante, por favor. y más allá. Sí, bueno, pues mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí otra vez después de un tiempo más o menos largo. Em, Siempre es un placer venir aquí al instituto y ver lo que fue mi casa por mucho tiempo. Todavía me siento en casa aquí, así que eso me pone muy contento. Bueno, hoy les voy a hablar del trabajo que hemos estado desarrollando desde hace ya varios años, que iniciamos en el doctorado con Bárbara, y que recientemente, pues, Toño, bueno, recientemente no, hace como 4 años ya, también hemos estado trabajando principalmente los tres, Toño, Bárbara y yo. Y ahora pues mis jefes en la Academia Cínica, que es Matt Lenner, el PI de Taos, de Taos 2, que es el nuestro, construyéndose en San Pedro, y Shang Yu, que él es mi jefe chino. Entonces en esta plática les quiero hablar de la contribución que tienen los planetas enanos, que son básicamente la parte final de la distribución de tamaños en todo disco de escombros. Es la parte grande de la distribución de tamaños antes de los planetas. Entonces básicamente los planetas enanos son cosas que uno puede pensar que son similares a Plutón, más o menos de esa masa, y un poquito más pequeños, un poquito más grandes, un poquito más pequeños, pero no llegando a ser un planeta muy grande como la Tierra, por ejemplo, ni como Neptuno, por supuesto. Y lo que nosotros queremos estudiar es cómo estos planetas enanos contribuyen a la tasa de inyección de cometas de baja inclinación en los sistemas planetarios, obviamente en el sistema solar y en sistemas planetarios en general, para lo cual hemos usado hasta ahora discos genéricos, discos fríos de escombros que son genéricos, que son similares al cinturón de Kuiper clásico. Entonces en esta plática voy a hablar básicamente de 3 objetos astronómicos y su interrelación. Uno de ellos son los discos. En esta galería de imágenes que ha sido obtenida, de hecho, bastante recientemente por medio del telescopio ALMA, les muestro el increíble detalle que se ha podido obtener por medio de estos radiotelescopios de discos protoplanetarios en este caso. Esto todavía no es un disco de escombros, sino que es la etapa inicial de la formación planetaria, después de que la estrella colapsa en la nube molecular, el disco protoestelar, y nos queda el disco protoplanetario en donde todavía tenemos mucho gas. Y a partir de este gas y del polo que existe en él se forman los planetas, y evidentemente también no solamente cosas muy grandes como los planetas, sino cosas en otras escalas de tamaño, las que incluyen también a los protoplanetas y a los planetas enanos. Es todo un rango gigante de tamaños. Entonces lo que uno usualmente asume es que los cinturones de escombros van a heredar de alguna manera la estructura que podemos observar en los discos protoplanetarios. Esta estructura está creada básicamente por los planetas gigantes, o la idea es que toda esta estructura de anillos, en algunos casos incluso de brazos espirales como acá, es creada por planetas que están naciendo aquí. Ya sea por una interacción directa abriendo un gap, o por medio de resonancias e interacciones seculares. Ajá. Sí, sí, exacto. Sí, sí. Sí, no hay resolución todavía para ver un disco de 10 unidades astronómicas, por ejemplo. Todo esto es de cientos de unidades astronómicas, pero el detalle que se puede obtener, por ejemplo, aquí, es realmente impresionante, ¿no? Todo esto es, por supuesto, gas, es CO, lo que observan. Y en este proyecto en particular la idea era ver con muchísimo detalle una muestra grande de discos protoplanetarios que se pueden definir aquí.
el otro objeto astronómico del que voy a hablar aquí en esta plática son los planetas enanos. Y por supuesto los únicos planetas enanos que conocemos y que observamos son los del sistema solar. Y en el sistema solar hay 5 planetas enanos definidos por la IAU, pero uno es Ceres, que está en el cinturón de asteroides, los otros 4 son Eris, Pluto, Haumea y Makemake, que son objetos transneptunianos, es decir, más allá de la órbita de Neptuno. Y por supuesto se conocen otros objetos que son grandes también, y en esta diapositiva se muestra en escala su tamaño comparado con el de la Tierra. Entonces tenemos toda una serie de objetos más o menos de este tamaño que sabemos que están ahí y sabemos que de alguna manera deben perturbar a las partículas con las que comparten órbita. Por ejemplo, los plutinos, en el caso de Plutón, muchas otras resonancias que también se encuentran pobladas de objetos más pequeños, los que nosotros en este estudio consideramos los núcleos cometarios. Estas partículas las tratamos como partículas prueba y el potencial es generado por los cuerpos grandes, como los planetas enanos. Hay 34 de estos cuerpos que nosotros usamos que tienen una magnitud absoluta menor a 4 en el sistema solar. Y la otra cosa son los cometas. Los cometas son cuerpos pequeños que básicamente son compuestos de hielo. Típicamente en el sistema solar interno observamos los cometas con tamaños entre 1 y 10 kilómetros en diámetro, y estos objetos orbitan al Sol en una enorme variedad de órbitas, desde muy circulares hasta muy elípticas, desde baja inclinación hasta muy alta inclinación. Abarcan todas las posibilidades orbitales para circular alrededor del Sol. Y para ser considerado un cometa necesita mostrar una coma y una cola, que resulta de la sublimación de los hielos, principalmente el agua, el CO2, CO, amoníaco y no me acuerdo qué es. Obviamente cuando se acercan al Sol las temperaturas aumentan y estos hielos se subliman y muestran la coma que observamos. En el sistema solar hay 674 cometas de periodo corto. Usualmente la clasificación de los cometas históricamente se lleva a cabo poniendo un corte en 200 años, y a los que tienen periodo menor a 200 años se les llama cometas de periodo corto, mayor a 200 años son cometas de periodo largo. Pero esta distinción también es importante orbitalmente y veremos más adelante por qué. Hay otra distinción entre estos cometas, y es que el 80% de estos cometas de periodo corto son cometas de la familia de Júpiter. Es básicamente cometas que están siendo dominados por la gravedad de Júpiter y confinados a cierto región del espacio-fase orbital. Entonces la distribución orbital de todos los cometas observados en el sistema solar la muestro aquí, en el espacio-fase de semieje mayor contra excentricidad. El semieje mayor es obviamente básicamente da el tamaño de la órbita, y la excentricidad, la elipticidad de la órbita, siendo excentricidad 0 un círculo y, bueno, esto es evidente, la excentricidad 1 una parábola. Pero podemos ver aquí como estos cortes tradicionales de cometas de periodo corto, aquí en 200 años, y usualmente se clasificaban los cometas de la familia de Júpiter como aquellos que tienen un periodo menor a 20 años. Y esto es debido al semieje mayor de Júpiter, básicamente. Si aquí los pusiera solamente por el periodo, habría una mezcolanza de objetos, porque en este caso están siendo definidos por otra constante, por una constante de movimiento en el problema, una aproximación a la constante de movimiento en el problema circular de 3 cuerpos, que voy a mostrar un poco más adelante. Pero quiero mostrar que los cometas de la familia de Júpiter son la mayoría de los cometas de periodo corto. También existen los cometas tipo Halley, que ocupan un espacio de mayores excentricidades. Los cometas tipo Encke son objetos que están completamente interiores a la órbita de Júpiter. Los cometas tipo Chiron
Son objetos que básicamente uno puede llamar centauros y que son los que se encuentran entre las órbitas de Júpiter y de Neptuno. Y los cometas de periodo largo son aquellos con periodos mayores a 200 años. Entonces, una distinción importante, bueno, antes de eso, en otro plano de espacio-fase, el semieje mayor contra el perihelio, podemos ver como aquí hay un bias gigantesco, porque podemos observar y clasificar básicamente los cometas que tienen un perihelio corto, o sea que se acercan suficientemente a nosotros como para que los podamos observar, aunque aún así hay objetos que hemos podido observar a distancias bastante grandes, incluso 10 unidades astronómicas. Sin embargo, hay un límite que usualmente se usa en trabajos dinámicos para reducir este sesgo observacional, y es considerar que todos los objetos que tienen un perihelio menor a 2.5 unidades astronómicas son observables. Entonces ese es el límite de visibilidad. Entonces digamos que hasta este límite nuestra muestra es más o menos completa de todos los cometas. Después tenemos la distribución en el espacio-fase de semieje mayor contra inclinación. Y aquí es el primer momento en que podemos observar claramente las diferencias que existen entre las familias de cometas en el sistema solar. Todos estos cometas, los de periodo largo y los de tipo Halley, tienen una distribución básicamente homogénea en inclinaciones, y eso quiere decir que vienen de todas direcciones del cielo. Se encuentran distribuidos homogéneamente alrededor de nosotros. Sin embargo, los cometas de periodo corto son completamente aplanados. Las inclinaciones son básicamente muy cercanas a la eclíptica. Y esto nos dice, en primer lugar, que probablemente las fuentes de estos dos tipos de cometas son distintas. Una homogénea alrededor de nosotros y otra aplanada, más allá a cierta distancia de nosotros. Entonces esta fuente isotrópica, desde los años 50 se asume que es la llamada nube de Oort, que por supuesto no hemos observado directamente y es muy difícil de observar, pero cuya existencia inferimos a partir de la distribución de cometas de periodo largo. Esta nube de Oort sería una esfera de núcleos cometarios distribuida homogéneamente alrededor del Sol a distancias enormes, básicamente a 100.000 unidades astronómicas, sería más o menos el límite de esta fuente de cometas de periodo largo. Entonces uno puede pensar que esta es la única fuente de cometas y de alguna manera algunos de ellos, viniendo desde cualquier inclinación al interaccionar con los planetas gigantes, puede aplanar su órbita y convertirse en un cometa de inclinación baja. Sin embargo, esto es muy complicado dinámicamente, es posible, se puede pasar a través de los intercambios de energía y momento angular con los planetas gigantes, pero la probabilidad es muy baja. Y si quisiéramos tener esta población de cometas de baja inclinación, requeriríamos un enorme desperdicio de objetos que llegan y que son perdidos, uno en 100. Entonces, la idea más sensata es pensar que hay un cinturón más allá de la órbita de Neptuno, de donde todos estos cometas de periodo de baja inclinación están viniendo, en una fuente diferente. Y por supuesto desde el 1991, cuando el primer objeto transneptuniano se encontró, se confirmó la existencia de este ahora llamado cinturón de Kuiper, que sería un cinturón de núcleos cometarios ubicado más allá de la órbita de Neptuno, más o menos a distancias entre 38 y 50 unidades astronómicas, más o menos, y un poco más allá. Finalmente, la mejor forma para clasificar a los cometas es usar el parámetro de Tisserand, que como les dije es una aproximación a la constante de Jacobi, básicamente, en el problema de tres cuerpos restringido, y que más o menos se mantiene constante durante integraciones numéricas de las órbitas de estos objetos. La clasificación es básicamente que
los cometas tipo de la familia de Júpiter son aquellos que tienen un parámetro de Tisserand entre 2 y 3, como se muestra aquí, sin importar el periodo, el semieje mayor. Y los cometas, los casi isotrópicos o nearly isotropic comets, son aquellos que tienen un parámetro de Tisserand menor a 2. Y el resto, los que tienen una órbita completamente interior a Júpiter o completamente exterior a Júpiter, son objetos, los Encke-type y los Sharon-like. Entonces lo que voy a usar yo para comparar los resultados de mis simulaciones numéricas son estos cometas de la familia de Júpiter visibles, es decir, aquellos que tienen el parámetro de Tisserand entre 2 y 3 y un perihelio menor a 2.5 unidades astronómicas, básicamente, que es una muestra más o menos completa y son básicamente 80% de los cometas de periodo corto. Entonces, ¿cómo llegan los cometas desde el cinturón de Kuiper hasta el sistema solar interno? Bueno, desde hace un par de décadas se sabe que las perturbaciones producidas por los planetas gigantes, por los 4 planetas gigantes en la región del cinturón de Kuiper, son capaces de producir a través de caos una difusión de objetos que puede ir desde tiempos muy cortos en lugares poco estables, como las resonancias o lugares muy cercanos a Neptuno, hasta tiempos similares a la del sistema solar, en donde las partículas pueden estar siendo difundidas y ser transportadas hacia la región en donde interaccionan con Neptuno, y después de interaccionar con Neptuno pueden ser enviadas hacia adentro o hacia afuera del sistema solar. Si son enviadas hacia adentro, algunas de ellas pueden interaccionar con Urano, y de nuevo el proceso más o menos se repite, y así sucesivamente hasta Júpiter. Por supuesto, hay una probabilidad de que una partícula que interacciona con Neptuno llegue hasta el sistema solar interno. Esa probabilidad es más o menos del 30% en estos trabajos. Nosotros mostramos que es un poco menor, alrededor del 20%. Es decir, una de 5 partículas puede llegar, después de encontrar a Neptuno, puede llegar al sistema solar interno. Entonces, básicamente el proceso está en esta caricatura mostrado. Neptuno lanza objetos del cinturón de Kuiper hacia el sistema solar interno. ¿Qué tantos? Es una de las interrogantes. ¿Es suficiente las perturbaciones producidas por los planetas gigantes para suplir el número de objetos que observamos en el sistema solar? Porque sabemos que los cometas no viven para siempre, están perdiendo material cada vez que pasan cerca del Sol, y después de un tiempo tienen que apagarse y desaparecer, o ser expulsados del sistema solar por una interacción muy fuerte con Júpiter, por ejemplo, o incluso chocar con el Sol, como hemos visto que ha pasado muchas veces. Entonces, para tener una población de cometas que nosotros pensamos que es un estado estacionario, como todo nos gusta pensar que no es ninguna variación estadística, que estamos observando muchos más cometas de los que usualmente hay o demás, o muchos menos, sino que observamos más o menos la tasa que ya existe en steady state. Si eso será suficiente las perturbaciones de los planetas, los trabajos numéricos han mostrado que no, a menos que hubiera una cantidad enorme de objetos en el cinturón de Kuiper, en el sistema solar externo. Algunos de los trabajos más recientes muestran que si la fuente fuera simplemente el cinturón de Kuiper clásico, que es el cinturón más tradicional, como uno lo podría pensar, es decir, con órbitas más circulares y las inclinaciones más bajas, se requeriría al menos hay 2 órdenes de magnitud menos objetos de los requeridos para suplir la tasa de cometas de periodo corto, de acuerdo a censos observacionales que alcanzan a discernir objetos hasta magnitudes aparentes de 29, es decir, tamaños más o menos de 20 kilómetros alrededor. Por supuesto, esto es asumiendo un albedo y etcétera. Pero aún así no es suficiente. Lo que se muestra es que no es suficiente, ni siquiera con el cinturón disperso, que es una componente
mucho más excitada dinámicamente del cinturón de Kuiper. Para el cinturón disperso la discrepancia es más o menos un orden de magnitud. Y este trabajo es 2013. Hace un año, uno de los trabajos más completos numéricamente, que exploran la evolución del sistema solar desde su inicio, desde la migración temprana de los planetas gigantes, y cómo esta migración temprana crea los reservorios de cometas, la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, y después investigan la evolución durante 4 gigaños de este sistema, de los planetas y los reservorios. Encuentran que aún así su predicción en el número de cometas producidos, que es esta línea roja, con la restricción de la dispersión de inclinaciones de los objetos en el cinturón, en el sistema solar interno, es al menos de un factor 2, menor a lo que se observa en el sistema para cometas de periodo corto. Y bueno, para los cometas de tipo Halley no existe la restricción de inclinaciones. Esta restricción viene dada porque el número de pasajes por el perihelio, menores a 2.5 unidades astronómicas de nuevo, hace que los cometas empiecen a incrementar ligeramente su inclinación poco a poco. Entre más veces pasan, más incrementan su inclinación. Entonces, si queremos que nuestros cometas tengan una inclinación que sea acorde a la observada, el número máximo de veces que pueden pasar por el perihelio está dado más o menos en esta región gris. Entonces deberíamos haber producido 4 cometas grandes, tipo el Halley, tipo el 67P, más o menos. Entonces todavía falta algo, ese es el mensaje importante, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es agregar una fuente de perturbaciones dinámicas que sabemos que existen en el cinturón de Kuiper, que está dada por los planetas enanos, e investigamos las perturbaciones seculares que ellos producen en los núcleos cometarios del cinturón. Nuestros trabajos iniciales consideramos un disco muy frío, un disco de planetesimales frío, una estrella tipo Sol, solo un planeta gigante, muy similar a Neptuno, excepto que la inclinación es 0. Y un número 50, usamos 50 planetas enanos perturbando el disco, para estudiar la tasa de caída de núcleos cometarios hacia el sistema solar interno, hacia el sistema planetario interno en este caso, en simulaciones de 1 gigaño. Nuestros planetas enanos no son aleatorios, sino que siguen una distribución de tamaños que es acorde a la observada en el cinturón de Kuiper para los objetos grandes, y básicamente que está dada por una ley de potencias en tamaños que puede ser transformada a masas sin ningún problema. Y para masas usamos los valores de alfa de 2, entre 2 y 2. Entre 1.8, 2 y 2.2. Esos son los valores que usamos. Claro que lo que encontramos es que el índice de la distribución de masas no afecta demasiado la perturbación que producen los planetas enanos sobre las partículas del disco. Así que en este trabajo muestro resultados siempre para una alfa de 2. ¿Podrían ser tan grandes como la mitad de la Tierra? Depende de la masa total. Tenemos 50 planetas enanos y consideramos que la masa del disco de escombros está básicamente dada por estos objetos grandes. Entonces la masa sumada de todos los objetos, también ponemos un límite. La masa sumada va desde 0.01 masas terrestres hasta 0.25 masas terrestres. Y dependiendo de esta masa del disco es el tamaño del planeta enano más grande que podemos tener en nuestra distribución. Entonces para una masa de 0.01 masas terrestres, que es más o menos la masa estimada del cinturón de Kuiper, el objeto más grande que podemos tener es muy similar a Plutón. Si la masa del disco es más grande, nuestro objeto más masivo es
Este es el radio. Entonces, en masa, nuestro objeto más grande es... No, la suma de todo es el 25%. Si ves en ese modelo, hay dos planetas que son casi del mismo tamaño. Y aunque cargan con casi toda la masa, pues son muy improbables. Es 10% uno, 10% el otro, 5% todo lo demás, máximo. Ese es el Sí, este es el planeta más masivo y es importante porque obviamente es el que produce más perturbación en el disco. Pero obviamente si tenemos discos más masivos, podemos tener planetas enanos más masivos. ¿Sí? Esa es la idea. En el sistema solar tenemos un disco que es más o menos 0.01 masas terrestres y el objeto más masivo es Plutón, Eris y Eris. Entonces nosotros tenemos dos objetos que son más o menos representativos de ese caso. Pero este es en radio y acá en masa lo más grande es tipo Mercurio, o sea, no llega, por supuesto, a la masa de Marte. Por cierto, viendo esa gráfica es como el 6%, ¿verdad? De la masa de la Tierra, En el caso más en este caso. Sí. Y bueno, aquí muestro lo que hacen. Básicamente los planetas enanos en el disco de escombros. En puntos cian muestro la distribución al primer paso de tiempo de la evolución, que son 50 millones de años, y en puntos naranjas se muestra la distribución después de 1 gigaño de evolución. Este caso es el caso de referencia, digamos, un disco de masa cero, es decir, sin planetas enanos. Solamente el planeta gigante es el que está perturbando aquí a las partículas, y como vemos, no pasa nada. Masa cero sería Sin planetas enanos. Pero con una masa del disco. No, la masa del disco es una referencia. Nosotros consideramos la masa del disco como la masa de los planetas enanos total. Pero el resto son partículas prueba. Y usamos 5000 partículas prueba en este caso. Entonces, la masa cero son las partículas prueba siendo perturbadas por el planeta gigante nada más. La masa de 0.01, cuando ya tenemos los planetas enanos, vemos que hay una perturbación importante. Y una de las cosas interesantes a observar aquí es que las resonancias de movimiento medio con el planeta gigante, con Neptuno, empiezan a poblarse mucho más que lo que puede producir el planeta gigante solo. En este mapa de espacio-fase que llamo proper semi-major axis y proper eccentricity, lo único que significa el semieje mayor propio y la excentricidad propia es básicamente un promedio durante una ventana de tiempo de los elementos orbitales. Entonces, si una partícula es muy estable y sus elementos orbitales son casi siempre los mismos, en este espacio-fase ocupa una región muy pequeña. Pero si la partícula es activa dinámicamente, puede moverse distancias muy grandes en este espacio-fase. Entonces, obviamente la perturbación que produce planetas enanos de mayor masa es mayor conforme para las partículas del disco, y para una masa de este tamaño, 0.25 masas terrestres, prácticamente destruye el disco de escombros. Ajá, la curva verde es el perihelio de Neptuno. La curva verde sólida es el lugar en donde se encuentra el perihelio el semieje mayor de Neptuno. Y las curvas punteadas son las curvas de perihelio constante a 33 unidades astronómicas más o menos y a 27 más o menos. Lo que son importantes porque partículas que se mueven hacia esta región entonces pueden encontrar a Neptuno, y partículas que cruzan la línea verde sólida son partículas que de hecho cruzan la órbita de Neptuno, y entonces tienen una probabilidad mucho mayor de tener un encuentro cercano y ser perturbadas por el planeta gigante. Pero las líneas verticales están
Las líneas verticales muestran la región que nosotros consideramos que pertenecen a la resonancia de movimiento medio. Las resonancias de movimiento medio son básicamente el cociente de los periodos del planeta gigante a la partícula. Entonces la resonancia 2.1 indica que el planeta interno da 2 vueltas por cada vuelta que da la partícula externa. O la resonancia 3.2 es que el planeta interno da 3 vueltas por cada 2 que da el externo. La 3.2 es importante porque es en donde se encuentra Plutón. Y en el sistema solar los plutinos. Aquí es un disco genérico, pero como estamos usando un planeta gigante que es básicamente Neptuno, bueno, estudiamos el movimiento en las dos resonancias más importantes en esta región, la 3.2 y la 2.1. Por supuesto hay muchas más, pero son muchos. La 2.3 estaría adentro. No, adentro, allá. No, la 3.2 quieres decir. La 2.3 estaría adentro. La 3.2, la 2.1, la 4.5, la 7.6. Las resonancias de primer orden el orden de la resonancia se establece por la diferencia entre los periodos. O sea, 3.2 es orden 1, 2.1 es orden 1, 1.1 es orden 0, por ejemplo. La 1.1 son coorbitales, en la misma órbita como los troyanos de Júpiter, por ejemplo. Entre estas dos tenemos, por ejemplo, la 5.3, que estaría aquí en medio, pero el orden de esa resonancia sería 2. Y en general la fuerza de la importancia de la resonancia disminuye conforme el orden aumenta. Entonces, las de segundo orden son mucho menos importantes que las de primero y las de tercero mucho menos, etcétera. Y así. Sí, pero está claro que no todas producen un efecto importante. Por ejemplo, esta de aquí. Aquí sí hay algo. Pero ese es un planeta, ¿no? O es un planeta o es una resonancia. Creo que lo vimos con cuidado. Yo recuerdo que ahí teníamos un planeta. Uno de los grandes. Sí, probablemente la 5.3 esté aquí en medio, justo aquí en medio. Naturalmente conforme la masa va aumentando, la capacidad, ¿sí?, de la partícula de mantenerse en resonancia disminuye porque está recibiendo muchas perturbaciones muy fuertes. Y entonces ya no puede permanecer en la resonancia tan fácilmente como aquí, ¿no? O como aquí. Aquí, si se fijan, aquí hay las partículas que se encuentran en resonancia aumenta el número. Aquí también, pero aquí empieza a disminuir y aquí disminuye muchísimo. Entonces, estas perturbaciones ya muy fuertes no les permiten a las partículas seguir en resonancia y cruzar la órbita del planeta gigante y seguir siendo estables, como es el caso de Plutón, por ejemplo, que cruza la órbita de Neptuno, pero es estable porque está perfectamente en resonancia. Bueno, no perfectamente, pero está bien metido en resonancia con un libramiento pequeño, y entonces siempre está suficientemente lejos de Neptuno como para no ser perturbado. ¿Qué tiempo usaste entonces para...? Aquí es un gigaño de integración. Y podemos ver la evolución de los parámetros orbitales del disco, los parámetros promedios del disco completo de las 5.000 partículas, cómo van y cómo evolucionan dependiendo de la masa del disco o la masa de los planetas enanos. Entonces vemos que claramente cuando solo tenemos los planetas enanos y no el planeta gigante, realizamos experimentos para comparar cuando tenemos el planeta gigante solo, sin planetas enanos, o los planetas enanos sin planeta gigante, y la combinación de los dos, gigante y enanos. Entonces aquí muestro que cuando solo están los enanos son las curvas más gruesas, cuando tenemos el planeta gigante son las curvas delgadas. Y vemos que la excentricidad crece mucho más rápido cuando la masa de los planetas enanos es mayor. En este caso es
la curva negra es punto 0,1 masas terrestres, 0,05 y 0,25. La inclinación también. Es decir, la perturbación que producen los planetas enanos es proporcional a la masa. Pero la parte interesante ocurre cuando introducimos el planeta gigante, y el planeta gigante básicamente plancha las perturbaciones que pueden producir los planetas enanos. Es decir, básicamente el gigante actúa como un estabilizador de las órbitas de las órbitas de las partículas en el disco hasta cierto punto. Por ejemplo, aquí, cuando la masa del disco es 0,25, la dispersión producida por la combinación entre planetas enanos y gigante es mayor que la producida por los puros planetas enanos. Entonces hay un límite a partir del cual el gigante también actúa como un dispersor, que es lo que uno esperaría normalmente si tienes una masa que está perturbando el disco, más 50 masas pequeñas. Esperarías que 50 más 1 sea más, cree más dispersión que solo los 50, pero no. Tenemos este límite. Y si lo vemos como el valor final aquí debería decir valor final de la excentricidad promedio, y este es el valor final de la inclinación. Para los casos en donde no tenemos planeta gigante y donde tenemos planeta gigante, y vemos claramente que en función de la masa del disco, cuando no hay planeta gigante, la perturbación crece linealmente, básicamente. Y cuando tenemos el planeta gigante, la perturbación crece al cuadrado. Entonces, tenemos este límite. Donde se cruza este límite, el planeta gigante empieza a actuar como un perturbador. Y antes del límite actúa como estabilizador. Y los límites que encontramos para esta combinación son estos, básicamente 0,1 masas terrestres y casi el 0,25 en el caso de la inclinación. Luego tenemos el otro resultado importante para este caso de discos genéricos, es la realimentación de las resonancias de movimiento medio. En este caso estoy graficando el camino que siguen las partículas que se convierten en cruzadores. Nosotros llamamos cruzadores a las partículas que en algún momento de la simulación cruzaron esta línea verde punteada. Es decir, que su perihelio es menor a más o menos 33 unidades astronómicas. Como vemos, para el caso de referencia no tenemos ningún cruzador. Es decir, con solo el planeta gigante, ninguna partícula podría acercarse a Neptuno suficientemente como para después convertirse en un cometa. Cuando tenemos la masa de 0,01 masas terrestres, ya empezamos a observar que todos los cruzadores vienen solamente de la región de la resonancia 2,1, que es en donde pueden empezar a crecer su excentricidad y entonces convertirse en cruzadores. Pero conforme la masa aumenta, la región de alimentación, digamos, de la resonancia empieza a crecer también, como se ve claramente aquí y mucho más claramente aquí. Donde partículas que inicialmente están muy lejos de la resonancia acaban siendo enviadas hacia la localización de la resonancia 3,2 y entonces empiezan a crecer. Y bueno, para los casos más masivos, esto se convierte en un desbarajuste, pero podemos ver si graficamos solamente un cierto porcentaje de los cruzadores, como el efecto es el mismo. Partículas que están inicialmente muy lejos son lanzadas a través de las interacciones con los planetas enanos hacia la región de las resonancias, y es donde empiezan a crecer, y entonces empiezan a evolucionar, unas siendo expulsadas hacia afuera del sistema planetario y otras hacia el interior. Y esto lo podemos demostrar claramente, aquí gráfico para algunas partículas, la evolución de su semieje mayor en función del tiempo, y vemos como su semieje está evolucionando hacia la localización de la resonancia 3,2. Esta línea azul es la posición nominal de la resonancia, estas líneas punteadas son las mismas límites que ponemos en los otros planos, y vemos como ya dentro de la resonancia siguen una evolución característica. Y claramente, y de nuevo, viendo
cómo la excentricidad crece dentro de la resonancia una vez que están adentro, la excentricidad crece caóticamente. Entonces, sabemos ahora la tasa de partículas que pueden interaccionar con el planeta gigante, y entonces podemos saber más o menos cuántos cometas tendríamos en el sistema solar interno, y entonces calculamos la tasa de inyección. Básicamente como la tasa de escape, es decir, las partículas que llegan a la zona de los cruzadores, por la fracción de estas partículas que se convertirían en cometas de periodo corto, basado en trabajos anteriores, y esto, por supuesto, el número de objetos que habría en la región del cinturón de Kuiper, con tamaños entre 2 y 10 kilómetros. Y comparando y metiendo estos números y comparando con la tasa requerida para mantener a los cometas de la familia de Júpiter en steady state, encontramos que para un disco de más o menos las características del sistema solar, los planetas enanos estarían contribuyendo en un 10% de la tasa requerida para el steady state, donde el otro 90% por supuesto viene dado por los planetas gigantes. Entonces este es un resultado que obtuvimos a partir de estos discos genéricos, pero el siguiente paso es usar el sistema solar real. Entonces, para usar el sistema solar real necesitamos una muestra de planetas enanos que está dada, como les dije, por los 34 TNOs más grandes, los que tienen la magnitud absoluta menor a 4, de los cuales 13 se les conoce tamaño y densidad, básicamente porque tienen satélites y entonces se puede medir la masa. 14 de ellos solo se les conoce el tamaño a partir de observaciones en el infrarrojo, básicamente, y ya ajustando un modelo térmico. Y 7 de ellos solo se han observado, solo se conoce la magnitud absoluta. Entonces, para los objetos para asignar masa a los objetos de los que no sabemos la masa, hacemos algunos ajustes usando los 13 objetos que sí tienen tamaño y masa, y asignamos en este caso un albedo aleatorio dentro de más o menos 1 sigma del ajuste para los objetos que tienen todos los datos conocidos, y a partir del albedo y la magnitud absoluta obtenemos el tamaño, y después en el plano de tamaño contra densidad hacemos lo mismo con un ajuste donde obtenemos una densidad aleatoria que es acorde a la distribución de estos 13 objetos conocidos. Entonces nuestra distribución de masa queda de esta manera. Para nuestros 34 objetos, los azules los conocidos, los rojos que se sabe el tamaño, y los naranjas de los que solo se sabe la magnitud absoluta. Y de nuevo vemos que la mayoría de ellos son al menos tan masivos como MIMAS, lo cual quiere decir que al menos son redondos por autogravedad, teniendo una densidad similar a la del agua. Y este objeto pequeñito lo usamos porque es uno de los conocidos, de los que sí tienen una masa medida, así que bueno, hay que usarlo. Este es creo que puse la misma. Es que es el perihelio, claro. Esta es la distribución en semieje mayor y la distribución en perihelio. Y como ven, en perihelio solo conocemos hasta 45 unidades astronómicas. Estos dos son Sedna y otro objeto que se llama BP-112, que son objetos prácticamente con perihelios de 70 unidades astronómicas. Pero esta es una muestra de que aún a distancias un poco más grandes, incluso todavía dentro del cinturón de Kuiper, pueden existir objetos que todavía no hemos observado. Entonces esta sería una cota inferior al efecto de los planetas enanos en el sistema solar real. Para el cinturón de Kuiper usamos el modelo L7, que está dado por el censo, el Canada France Ecliptic Planetary Survey, que es una distribución idealmente sin sesgo del cinturón de Kuiper, hasta magnitud 15 más o menos. En esta representación del cinturón de Kuiper tenemos 3 poblaciones diferentes: la población clásica,
que está dada por los puntos negros, la población resonante, como vimos hace rato, todos estos objetos que están atrapados en estas resonancias de movimiento medio, y la población del disco disperso, o del disco dispersante sería en español. Son estos objetos azules que son mucho más excitados dinámicamente. Y nuestra distribución de planetas enanos está aquí dada por los puntos verdes. Como pueden ver, tenemos cuatro plutinos, entre ellos Plutón, y otros 3 plutinos masivos. Este es en el plano de semieje mayor contra excentricidad. En el plano de inclinación de semieje mayor contra inclinación es lo mismo, pero podemos ver que toda la enorme distribución de inclinaciones, y es interesante notar esta concentración aquí, que es básicamente el cinturón de Kuiper, el cinturón de Kuiper frío, clásico frío, que es los que tienen menores excentricidades y menores inclinaciones. Y tenemos el cinturón clásico caliente, que sería todo lo demás. Entonces, bueno, aquí muestro una película. Esta es nada más un ejemplo de cómo evolucionan el cinturón de Kuiper, solamente en este caso bajo la influencia de los 4 planetas gigantes. Y para mostrar cómo las partículas pueden llegar a la región de Neptuno, ser lanzadas hacia el sistema solar interno, como fuera para el cinturón clásico, como todas estas resonancias van poblándose y las partículas evolucionan hacia bajas y altas excentricidades. ¿Qué tiempos son? Aquí es un gigaño. Ajá. ¿Estás bailando es de 50 megas en años? Exacto, sí. Cada 50 millones de años. Algunas son expulsadas, por supuesto, sí, en vez de caer. Ajá. Sí, porque la probabilidad en el cambio de cuando encuentran Neptuno es o para adentro o para afuera. Entonces, si va para adentro, pues siguen el camino hacia convertirse en cometas. Entonces, lo que analizamos en este caso son de nueva cuenta el número de crosshairs que obtenemos, dado por estos límites. Otra clasificación que llamamos las Nearly Interactive Particles, que son partículas que no solamente tienen un perihelio menor a 33 más o menos unidades astronómicas, sino que su distancia de acercamiento a Neptuno es menor a un radio de Hill. O sea, básicamente es un encuentro cercano. Y los cometas de la familia de Júpiter, de nuevo con estos límites. Y estudiamos estos números con y sin planetas enanos y vemos qué pasa. Entonces, para la población clásica, las fracciones acumuladas de los crosshairs, NIPS y cometas de la familia de Júpiter se muestran aquí en estas gráficas como función del tiempo. Entonces vemos claramente que la línea de referencia es la línea negra sin planetas enanos, y con planetas enanos el número incrementa de manera importante, sobre todo para los cometas de la familia de Júpiter. En este caso obtenemos 1297 cometas sin planetas enanos y 1539 con planetas enanos. O sea, es un incremento del 18.6%. Más cometas producidos por solo los 34 objetos transneptunianos más masivos que podemos observar. Para la población scattering, la contribución de los planetas enanos no es evidente, aunque siempre está por arriba de la producida por los planetas gigantes. En este caso solo producimos 7 cometas más, pero esto es natural porque el espacio ocupado por el disco disperso es mucho mayor al ocupado por el disco clásico. Entonces las perturbaciones que pueden producir los planetas enanos son menores. Pero para las resonancias, para todas las resonancias, el resultado es también notable. Para los cometas de la familia de Júpiter, producimos un 10.5% más cometas de la familia de Júpiter que los producidos por solo los planetas gigantes.
Entonces de nuevo estamos encontrando alrededor entre 10 y 20% un incremento, la contribución de los planetas enanos en el sistema solar real. También podemos ver la distribución de los cometas producidos por cada una de las resonancias que están pobladas en el modelo L7, donde vemos que la mayoría de los cometas vienen nada más de la resonancia 3.2, es decir, de los plutinos, en donde está Plutón, y de la resonancia 5.3 y de la 5.2, junto con la 2.1. Lo primero a notar aquí es que con planetas enanos el comportamiento de todas las resonancias es similar, todas aumentan el número de cometas producidos, excepto por la 5.3, y en menor medida está 7.3 y está 4.3. Y para el caso de la resonancia 3.2, cuando solo incluimos a Plutón, Plutón produce un 10% más de cometas por sí solo, y cuando incluimos a los 4 plutinos, que son estos otros Plutón y estos otros 3 de acá, producimos un 15% más de cometas, que es que está en acorde también con la producida por el resto de los planetas enanos. Es decir que las perturbaciones producidas dentro de la resonancia están dadas por los objetos que están dentro o muy cerca de la resonancia de movimiento medio. Ahí es la 1. Bueno, esto me lo voy a saltar. Entonces, finalmente, ahora sabemos no solo la tasa de objetos que llegan a encontrar en Neptuno, sino directamente la tasa de inyección de cometas hasta el sistema solar interno, de cometas de la familia de Júpiter. Y podemos comparar ahora directamente con la tasa requerida para resuplir a la familia de cometas. Y entonces saber cuál es el número de objetos que necesitamos en cada población para suplir esta tasa. Si consideramos que cada una de las poblaciones produce el 100% de los cometas, estos serían los números de objetos requeridos en esas poblaciones. De la clásica, y bueno, este es referencia, pero el caso que nos interesa es el que contiene planetas enanos, porque es el caso real del sistema solar. Entonces, necesitaríamos solamente 280 millones de objetos en el cinturón clásico, u 80 millones en las poblaciones resonantes, o 57 millones en el disco disperso. Pero sabemos que todas las poblaciones contribuyen en cierta medida, en una medida u otra, a la tasa de cometas observados, y entonces podemos poner ciertos límites que mostramos aquí, yendo desde el 0 hasta el 100% de cometas producidos por cada una de las poblaciones. En el eje Y ponemos el número de objetos resonantes requeridos para producir, por ejemplo, el 50% de los cometas observados. Y sería aquí. Necesitaríamos 40 millones de objetos, más o menos. El mismo caso para el cinturón de objetos dispersos. Si ellos produjeran el 50% de los cometas, requeriríamos este número de objetos en ese cinturón, en el cinturón disperso. Y para el disco clásico los ponemos en líneas diagonales negras. Entonces, si produjeran el 50%, requeriríamos 140 millones, básicamente. Esa es la idea. La suma entre las tres poblaciones está dada por las líneas rojas. En cualquier punto del triángulo en esta línea roja, solo necesitaríamos 100 millones de objetos. En cualquier punto aquí 150 millones de objetos, etc. Y podemos poner algunos límites basados en el registro de cráteres, o en la predicción del registro de cráteres del reciente objetivo de la sonda espacial New Horizons, que es el 2014, MU-69, el Ultima Thule, en donde ellos encuentran que el número máximo de objetos en el cinturón disperso estaría dado por estas líneas
En el cinturón disperso estaría dado por esta línea punteada azul. En las poblaciones resonantes estaría dado por esta línea punteada púrpura. Pero esta línea es nada más para las 4 poblaciones resonantes que ellos usan. Nosotros tenemos 11, así que completamos y nuestro límite estaría fuera de aquí. Pero para el cinturón disperso sí podemos poner una cota, que es esta línea azul sólida. Entonces no puede haber, esto indica que cualquier solución de este lado del triángulo no es posible, de acuerdo a las observaciones más recientes. Entonces la solución tiene que estar acá. Y nuestra solución preferida, basada en el radio de objetos, en la tasa, sí, en el cociente entre objetos clásicos a resonantes y resonantes a scattering, estaría dada por este triángulo verde, que significa que nuestra combinación preferida sería que el 7% de los cometas es producido por el cinturón disperso, el 44% es producido por las resonancias y el 49% es producido por el cinturón clásico. Y para producir la tasa de objetos observados en el sistema solar interno solo necesitamos 175 millones de objetos, lo cual es un número que está en muy buen acuerdo con recientes observaciones, con recientes estimaciones del número de objetos pequeños en el sistema solar externo, dado que las recientes observaciones han mostrado que la distribución de tamaños, la distribución diferencial de tamaños no crece al infinito, sino que tiene otro quiebre, más o menos a un tamaño de 2 kilómetros. Entonces el número otra vez se reduce. Tenemos básicamente 2 quiebres, a 2 kilómetros, luego se reduce, de nuevo el índice baja hasta más o menos 100 kilómetros y ahí cae casi a -4. Entonces tenemos lo que le llaman la rodilla y el elbow, acá a 2 kilómetros. Y creo que ya. Entonces, como conclusiones, las muestro aquí. Los planetas enanos son importantes en la evolución secular de los discos de escombros. Encontramos que existe un límite en la masa para el cual un planeta gigante actúa como un estabilizador del disco de escombros y que no siempre destruye todo lo que está afuera. Los planetas enanos también pueden realimentar las resonancias de movimiento medio, lo cual es muy importante. Por ejemplo, en el sistema solar no se conoce otro mecanismo por el cual las resonancias estén pobladas más que la migración original de los planetas gigantes. Mientras Neptuno está migrando hacia afuera, va atrapando partículas en sus resonancias mientras va pasando por el disco clásico. Para el sistema solar utilizamos los 34 TNOs más grandes y encontramos que su efecto es significativo. El incremento producido para las poblaciones resonantes y clásicas es más o menos 10 y 18%. Plutón es también muy importante y el número de objetos que requerimos con diámetros mayores a 2 kilómetros en la región transneptuniana simplemente 175 millones de objetos, en buen acuerdo con las observaciones recientes. Muchas gracias. Hay una serie de papers que hemos publicado en este tema. En el original, donde mostramos los 3 efectos sin explicar. Los mostramos sin demostrarlos y después lo demostramos el límite de la masa, la realimentación de las resonancias, y para el sistema solar está actualmente en revisión hace como 2 meses. Así que ya, muchas gracias. Bueno, ¿preguntas? Yo quisiera hacer un comentario. Este proceso que ha estado trabajando Marco es un proceso que las personas que estaban en el campo, que me imagino que no tenemos muchos aquí, realmente no esperaban. De hecho, el último árbitro con el que nos tuvimos que enfrentar se la pasaba insistiendo que el efecto era del orden de 1 parte en 1000
y le mostramos una y otra vez que era alrededor del 10%. Tuvimos que saltarnos al árbitro y nos dijo, al final nos mentó la madre básicamente y nos dijo, si hicieran bien el sistema solar, encontrarían que esto es más pequeño. Entonces hicimos bien el sistema solar y encontramos que el número era más grande que nuestra estimación preliminar, pero dentro de nuestras barras de error, y estamos muy contentos con eso. Oye, ahora que va a empezar en operación el Taos 2, ¿tú qué esperas que constriñan estas observaciones? O sea, ¿en qué crees que pueda apoyarte? Sabemos que no sabemos cuál va a ser el resultado, pero ¿qué esperarías encontrar o sorpresa? Yo creo que el Taos va a estar dentro de los límites. No creo que la distribución de tamaños tenga un cambio sustancial en el número. Si combináramos nuestros resultados, por ejemplo, con los de Green Street y dando de esos números, encontramos que tenemos 2.5 veces más objetos de los que requerimos. Entonces, realmente el número tiene que ser consistente, y con base en la experiencia de Taos 1, en donde no pudieron observar nada, yo creo que el número es realmente pequeño, el número es realmente consistente con estos resultados y con otros observacionales. Y yo creo que Taos 2 puede poner una cota muy, muy importante ahí para los objetos hasta 1 kilómetro de diámetro. Y creo que asentar el debate, ¿no?, de si realmente la distribución crece o no, o se mantiene ahí. Pero sí va a ser un resultado importante para establecer bien estas predicciones. Espero que sea Marco, felicidades, muy, muy interesante, muy retadores los resultados que están encontrando. Tengo un par de dudas. Al principio mencionaste, bueno, que había un conflicto en la predicción contra la observación de la tasa, ¿no?, de cometas al interior, que era casi un factor 2, ¿no?, según los trabajos. Entonces, ahorita con lo que ustedes han logrado, se sube eso un 10%, 15%, pero no se resolvería todavía el problema. No me quedó clara esa parte. Ellos resuelven en ese paper, que es de hace un par de años, ellos resuelven ese conflicto asumiendo un modelo de evolución física de los cometas que es dependiente del tamaño. Entonces dicen que básicamente los cometas más grandes pueden vivir más tiempo. O sea, al pasar cerca del Sol no se desintegran tan fácilmente. Exacto. Entonces, los cometas pequeños pueden vivir algunos perihelios, pero los cometas más grandes pueden vivir más, pasar más veces por el perihelio, y entonces estarían aquí, ¿no? Pero eso es asumiendo un modelo de evolución física y que es dependiente del tamaño, y esto es entre 1 y 10 kilómetros. Tendría que haber una diferencia sustancial entre objetos de 1 kilómetro y objetos de 10 kilómetros, que no suena muy sensato, aunque no es que no pueda suceder. Y ellos lo que hicieron aquí fue que tomar la muestra más completa que pudieran tener, es decir, los cometas más grandes, donde dicen, conocemos todos los cometas más grandes que hay. Entonces, ¿cuántos de ellos producimos? Y están un factor por abajo. Nosotros lo que hacemos es tomar la tasa necesaria de acuerdo a un modelo de evolución secular de los cometas de la familia de Júpiter, en donde también consideran la evolución, en algunos casos la evolución física, y tomamos simplemente el caso en donde todo esto es puramente gravitacional. Porque bueno, también es cierto que el outgassing de los cometas cuando están pasando cerca del Sol también puede tener un efecto dinámico, ¿no? Esas pequeñas fuerzas también alteran la dinámica del cometa. Pero nosotros no podemos resolver eso actualmente.
demasiado detalle. Entonces, considerando, digamos que nuestra predicción resolvería el problema si tenemos el número suficiente de objetos en las regiones fuente, lo cual está bastante, creo que está muy dentro de los límites y no es no necesitamos un resultado extra, no es descabellado, sí, estamos muy dentro de los límites. Yo tengo un comentario y un par de preguntas. Mire, el comentario es que me da mucho gusto que después de varios años de ausencia todavía hables español muy bien, cuando menos mexicano. Sí, sí. Entonces eso te felicito, Gracias. porque nos pasa que los que regresan ya están hablando otra cosa. Chile. Otro tema es, en una de estas donde presentas tus 34 objetos, todos los amarillitos quedaron en una masa baja y no sé si estaba por construcción o por casualidad o cómo quedaron, porque todos quedaron en la mitad. Sí. Ya no quise interrumpir porque estabas totalmente. Sí, claro, Pero no sé si fue parte de las Aquí. condiciones que ustedes les pusieron, no, era la anterior, yo creo. La siguiente. Sí era eso. Todas las condiciones Aquí. que ustedes les pusieron o salieron solos o cómo fue. Salen solos porque si estuvieran acá, lo más probable es que se hubieran La otra gráfica observado. La- sale mejor. La anterior. Está. Directamente ahí. Ujú, Ah, aquí sí. está el tamaño. Son chiquitos. Son ajá. chiquitos y entonces ya con todas sus suposiciones ya salen de menos más. Claro. Ujú. En A forma menos que natural tuvieran una ya no- densidad ya no- enorme. Ya no necesitan entonces- ponerle nada Ujú. adicional. Y por eso sí, es parte de por qué no se conoce su tamaño, ¿no? Real. Claro, Ujú, hay que Gracias. hacer una gracias. suposición. Pero acá, para los objetos grandes, pues claro, está. Las lunas, pues de Plutón hasta 5 lunas se conocen. Entonces, pues, y unas de 10 kilómetros, ¿no? La última. O sea, Perdón, sí. nada más una cosa más sobre lo que dijo Vladimir. No es solo ese factor de 2 lo que estamos atacando. El modelo que tenían antes tiene un problema. La mayor parte de los cometas que encuentran provienen de las resonancias. Y el problema es que las resonancias se vacían con el tiempo. Y en 1 gigaaño no se nota mucho, pero si le das 4 gigaaños, las resonancias quedan completamente vacías, bueno, muy vacías, apreciablemente vacías. Entonces, ¿de dónde están saliendo los cometas de ahora? El mecanismo que estamos haciendo rellena esas resonancias. Y de hecho, si nos pusiéramos a verlo, los primeros 400 millones de años realmente no nos aportan más cometas, pero es después de esos 400 millones de años que ya se nota que en un modelo ya se está despoblando la resonancia y en el modelo completo no se nota, se está repoblando constantemente gracias a los planetas enanos, además de ese 10%. Ujú. Ok, bueno, vamos a darle las gracias a Marco. Y podemos seguir en el after parties. Sí, ya. Ah, sí. No me tardé tanto. Pero estuvo bien, ¿no? Estuvo bien. Un error que me quede claro. Ajá. Magnitud aparente.